Con ustedes Manuel Fernández, bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Quiero hablarles hoy de Venezuela. Bueno, Venezuela es un tema de mucha actualidad debido a la disputa que mantiene su gobierno con los Estados Unidos. No vamos a hablar en concreto de esta disputa, que no pienso que a nadie se le escape que no tiene otra razón que el deseo de los norteamericanos y de algunas de sus compañías petroleras de apropiarse del petróleo de Venezuela, que es el país del mundo con mayores reservas. Pero a raíz de esta controversia se han hecho varias declaraciones por parte y parte en relación a una disputa territorial que mantiene Venezuela con su vecino oriental, que es el país llamado Guyana. Las Guayanas son un territorio en la costa sur del Caribe y que, aunque en teoría formaba parte del Imperio Español, los españoles no tenían fuerzas suficientes para hacer efectiva su ocupación. Y entonces allí aparecieron colonias británicas, inglesas y francesas. La Guayana francesa, pues, hasta hoy sigue siendo una colonia francesa. La Guayana holandesa es ahora un país independiente llamado Surinam. Y la Guayana británica es también un país independiente llamado Guyana. Coincidiendo con el proceso de independencia de Venezuela, los holandeses cedieron una parte considerable de sus posesiones a los ingleses. Esto en el contexto del fin de las guerras napoleónicas. Y la frontera entre Venezuela y la Guayana británica, pues, siempre estuvo mal definida y quedó sin delimitar. El único mapa en el que se esbozaba una división entre Venezuela y la Guayana británica fue obra de un funcionario británico. No fue objeto de ningún tratado ni se formalizó de ninguna forma. Era un mapa informal donde se concedía a los ingleses el control de las bocas del río Orinoco, que tienen una importancia fundamental como vía de acceso al continente sudamericano desde el Caribe. Dicha reivindicación británica nunca fue aceptada por Venezuela, ni los británicos durante mucho tiempo hicieron gran cosa por hacerla efectiva. Las cosas cambiaron en la segunda mitad del siglo XIX, cuando apareció oro en la Guayana británica. Gran Bretaña era entonces la primera potencia mundial y Venezuela, en cambio, estaba desgarrada por conflictos internos y por guerras civiles. No se encontraba en situación de meterse en una guerra a causa de la Guayana. Pero, de cualquier manera, Venezuela reivindicaba la mayor parte del territorio de Guayana, al que llamaba Guayana Esequiba. El nombre viene de un río que pasaba por allí, como parte integral de su territorio. En el año 1895, Venezuela tomó una iniciativa al respecto. Había un diplomático norteamericano que había sido embajador en Venezuela y también en Colombia, llamado Scrooge. Y los venezolanos decidieron contratarlo como lobista, es decir,
para que influyese sobre el gobierno norteamericano en favor de la postura venezolana en la disputa sobre Guayana. Scrooge tuvo la idea de vincular la reivindicación venezolana a la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? La doctrina Monroe es una declaración hecha en el año 1823 por el presidente norteamericano del mismo nombre. ¿Qué es lo que impulsó a Monroe a formular su doctrina? Pues el expansionismo ruso. El expansionismo ruso en el noroeste de América, concretamente en Alaska, en parte de lo que hoy es Canadá y en la costa del Pacífico. En 1821 el zar Alejandro I emitió un ukaz, es decir, un decreto en el que se reservaba los derechos sobre pesca, caza de focas, acceso a puertos en los territorios que formaban parte de la entonces llamada América Rusa. La presión de ingleses y norteamericanos hizo que con el tiempo el zar fuese reduciendo sus pretensiones. Pero los americanos aprovecharon la ocasión para establecer que América del Norte no era un territorio abierto a la colonización europea, que los americanos se opondrían a cualquier intento de potencias extranjeras para aumentar sus colonias en América del Norte. En 1823, la primera potencia mundial era Gran Bretaña y Estados Unidos pues no habría tenido la fuerza para imponer sus puntos de vista a Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña, que era la primera potencia industrial, tampoco estaba interesada en expandir sus colonias. Más bien quería asegurar el libre comercio y el acceso a todos los mercados del mundo, pero sin control político, sin control de territorios. No olvidemos que a finales del siglo XVIII, pues Gran Bretaña había sido derrotada en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y entonces, a partir de ahí, abandonó todos los intentos de expansión colonial en América del Norte. Conservaba Canadá, conservaba varias islas en las Antillas, la Guayana británica, y se concentraba en conservar lo que tenía. Durante el resto del siglo XIX, pues no se oyó hablar mucho de la doctrina Monroe. Pero a finales de siglo, el balance de fuerzas entre Inglaterra y Estados Unidos era mucho más favorable a los Estados Unidos que lo había sido a principios del siglo. Aún así, ninguno de los dos países tenía un excesivo interés en un enfrentamiento directo con el otro. Sin embargo, cuando Scrooge planteó en el Congreso de Estados Unidos que las aspiraciones británicas sobre la Guayana constituían un caso claro de violación de la doctrina Monroe, pues se le escuchó. Estados Unidos dio a entender a los ingleses que ellos se oponían a cualquier intento
de Gran Bretaña de imponerle a Venezuela una solución unilateral a la disputa de Guayana. Y en cambio propusieron un arbitrio, que la cuestión se sometiese a un tribunal. Los británicos, en concreto el primer ministro inglés, Salisbury, era muy poco partidario de arbitrios y de mediaciones. Lo consideraba una merma de la soberanía británica. Pero tampoco quería desafiar abiertamente al presidente Cleveland, así que terminó por aceptar la mediación. Pero la aceptó con condiciones. En primer lugar, el tribunal se acordó que estaría formado por 4 norteamericanos, 4 británicos y un presidente que sería independiente. Venezuela no estaría representada, sino que los Estados Unidos ostentarían la representación venezolana. Por alguna parte he leído unos comentarios bastante racistas del ministro Salisbury, en el que decía que los enviados de su graciosa majestad no se iban a reunir con hombres que olían a banana o algo así. Los británicos se apuntaron un tanto con el nombramiento de el presidente del tribunal. Este señor, Martens, era estonio, es decir, un súbdito del zar, un súbdito del imperio ruso, pero era profesor de un par de universidades británicas, era más anglófilo que la reina Victoria y prácticamente también era un miembro a todos los efectos de la delegación inglesa. El tribunal que se reunió por primera vez en 1895, terminó por unanimidad, dando la razón a los ingleses en casi todos los puntos, excepto el que se refería al control de las bocas del Orinoco. Pero más del 90% del territorio en disputa fue a parar a manos de los británicos. El presidente venezolano, Andrade, que firmó el laudo arbitral, aceptó la decisión del tribunal. La verdad es que no podía ser otra cosa. El país se encontraba en aquel momento en guerra civil. Y la guerra condujo a la deposición del presidente muy pocos meses después. Y entonces así quedaron las cosas hasta 1962. En 1962 Gran Bretaña estaba a punto de conceder la independencia a su colonia. Y Venezuela juzgó la ocasión favorable para denunciar el laudo arbitral de 1899. 1899 fue el año en el que se aprobó, por considerar que había habido graves defectos de forma, que la decisión del tribunal había sido demasiado sesgada a favor de Gran Bretaña. Gran Bretaña se lavó las manos. En 1965 dio la independencia a Guyana y le traspasó el expediente, la dejó que se arreglase por su cuenta con Venezuela.
El caso quedó en manos de las Naciones Unidas, que a día de hoy no han sido capaces de encontrar una solución satisfactoria para las partes. Y el secretario general ha decidido pasar el asunto al Tribunal Internacional de Justicia. Y esa es la última noticia que tengo sobre el contencioso. Hay que decir que una pequeña parte del territorio que Guyana considera suyo está ocupado por Venezuela. Esta pequeña parte es la isla de Anacoco. Pero, por lo demás, no ha habido mucha novedad. Digamos, tiene alguna razón Trump en afirmar que Venezuela tiene una deuda de agradecimiento contraída con los Estados Unidos. Pues, sinceramente yo opino que no, porque Scrooge trabajaba para el gobierno de Venezuela, era lo que en la política americana se conoce como un lobista, es decir, era un señor que recibía unos honorarios por hacer un trabajo, que fue exactamente lo que hizo. Y sí, el gobierno de los Estados Unidos se decidió a intervenir. No fue de ninguna forma por hacer un favor a Venezuela, sino para establecer su derecho a hacerlo, a intervenir en todos los asuntos relativos a temas de frontera y a disputas territoriales en América del Sur, a la que consideraba una parte de su esfera de influencia. Por otra parte, más allá de salvaguardar el principio, los Estados Unidos no hicieron nada por defender los intereses de Venezuela. Dieron la razón a Inglaterra en casi todos los puntos en disputa. De hecho, el laudo arbitral le permitió a Estados Unidos mejorar sus relaciones con Gran Bretaña. Y todo esto sería de gran importancia a principios del siglo XX, cuando estallase la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta también que la negociación del laudo fue contemporánea con la guerra hispano-norteamericana, con la conquista de Cuba y de Puerto Rico por parte de Estados Unidos, con hechos que muchos consideran el punto de partida del imperialismo norteamericano. Periodismo norteamericano en general y en concreto en lo que se refiere a la proyección de su poder sobre América del Sur. Y bueno, esto ha sido todo hoy. Les deseo, si no nos vemos antes, un feliz año nuevo. Y si les ha gustado el vídeo, me gusta, lo compartan, se suscriban, en fin, esas cosas que ustedes saben que de tanta utilidad no son a quienes publicamos en YouTube. Hasta la próxima.